¿Qué tal? Buenos días con todos. Hola Camila, Ángelo. Hola Alex. Vamos a abarcar, chicos, en esta sesión el estudio de la literatura clásica griega, ¿no? Que es, pues, definitivamente trascendente, ¿no? Por su carácter formativo, ¿no? Porque es una literatura primigenia, una primera literatura de Occidente y que va, pues, a hacer un modelo, ¿no? Para etapas posteriores, ¿sí? Claro, los griegos pues prácticamente lo iniciaron todos, ¿sí o no? Los griegos fueron pues la cultura matriz, ¿no? Eh, y en Grecia aparecen pues los padres de casi todos los conocimientos, ¿sí o no? De la historia, de la lógica, de las matemáticas, la geometría, en fin, la política, la literatura, obviamente, ¿no? Los griegos lo iniciaron todo. Claro, y esa literatura va a ser un modelo pues para otras culturas y etapas posteriores, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros en imitar el modelo griego, en captar la cultura griega, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros? Los primeros que copiaron a los griegos fueron los romanos, ¿no? Los romanos, claro. Sabes que los romanos eran un pueblo guerrero, ¿no? Conquistador, ¿no? Que formaron un fabuloso imperio, ¿no? Eran prácticamente los dueños de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, ¿no? Un imperio fabuloso. Y los romanos conquistaron a los griegos, ¿no? Pero cuando los romanos invadieron Grecia, quedaron conquistados, ¿sí? El conquistador quedó conquistado. ¿Con qué los conquistaron los griegos? Con su cultura, con su gran cultura. ¿Para qué eran buenos los romanos? Para la guerra, ¿sí o no? Para conquistar, pero no tenían esa curiosidad, ese afán por los conocimientos, por las artes, ¿no? Y muy astutos los romanos copiaron ese modelo griego. Claro, en un principio, ¿no? Copiaron el modelo griego, luego lo perfeccionaron, lo adaptaron y lo transmitieron. Los romanos son importantes también por eso, ¿eh? Porque ellos perfeccionaron ese modelo griego y lo transmitieron a todos sus territorios, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, entonces, tanto Grecia como Roma, ¿no? Son los centros, pues, de la literatura clásica, pero los primeros, los originales, fueron los griegos. Ya, entonces, digamos que esta literatura griega tiene gran trascendencia, primero por su carácter formativo, o sea, fue el origen, fue la formación de la literatura occidental, ¿sí? Y segundo, porque tuvo un carácter también paradigmático. Un paradigma es un modelo, un ejemplo, ¿sí o no? Y en este caso, paradigmático, porque esta literatura se convirtió en un modelo de perfección, de arte armonioso para etapas posteriores, ¿no? Muchos movimientos posteriores se van a inspirar en el arte clásico griego, ¿no? Por ejemplo, ¿qué movimiento de la Edad Moderna se inspiró en la cultura clásica griega? ¿Mm? ¿En qué movimiento notamos, por ejemplo, esta herencia de los griegos, ¿no? En el Renacimiento, exacto, Alex, perfecto. El Renacimiento es un movimiento ya moderno, pero que se inspira en la cultura clásica griega, ¿no? Claro, y luego viene más adelante el neoclasicismo, ¿no? El neoclasicismo que también retoma los moldes clásicos griegos, ¿no? Y así más adelante los parnasianos van a revivir pues eh, estos episodios de la mitología y la cultura clásica griega, ¿no? Bueno, y hasta hoy se siente el efecto de los griegos, ¿no? Claro, el arte griego pues sí, sigue siendo una inspiración para etapas posteriores, ¿ya? Entonces es
importantísimo por ser formativo y paradigmático, ¿ya? Paradigmático. Bien, ¿qué es lo que caracterizó a esta literatura griega antigua? Dos cosas importantes. En el plano formal, los griegos aportaron la idea de la belleza equilibrada, ¿no? Que prácticamente equivale a perfección, chicos, ¿no? ¿Ya? Ellos plantean el equilibrio entre fondo y forma, equilibrio entre fondo y forma, o sea, repartieron la belleza tanto en el contenido como en la expresión, belleza equilibrada, chicos, ¿no? Porque van a haber etapas en que se concede más importancia a la forma, otros autores le han dado importancia más al fondo y en la forma queda descuidada, pero los griegos equilibraron la belleza en ambas partes, porque los griegos buscaron la perfección. O sea, sus obras no solamente buscaban deleitar con un lenguaje elegante, estético, sino también buscaron transmitir, ¿no? Ideas, valores, ¿no? ¿No? Importantes para su nación, ¿no? Ya entonces hubo belleza equilibrada, ¿no? Lo bello es lo equilibrado, no lo exagerado, ¿eh? No lo exagerado, sino lo equilibrado, ¿no? Y en cuanto al contenido, los griegos van a plantear en su arte una cosmovisión antropocéntrica, o sea, para los griegos el centro del mundo. ¿Quién era el centro del mundo para los griegos? El centro del universo, de todo. El hombre. El hombre, exacto. Para los griegos, el centro del mundo era el hombre, ¿sí? Los griegos conocían muy bien la naturaleza humana, muestran en sus obras la naturaleza del ser humano, que no es pues un ser perfecto, ¿no? Tiene virtudes y tiene defectos, tiene debilidades, ¿no? Y esos personajes con virtudes y defectos van a ser los protagonistas de las obras griegas, los seres humanos, no los dioses, ¿ah? Los dioses aparecen como personajes complementarios, se reúnen para hablar del destino de los hombres, pero las obras griegas principalmente hablan de los seres humanos, ¿ya? Los seres humanos, ¿no? Ahora, esos dioses que aparecen en las obras, ¿a quiénes se parecen? ¿A quiénes se parecían los dioses griegos? A los seres humanos, ¿sí o no? Claro, no eran dioses perfectos, ¿ah? Tenían sus debilidades, sus pasiones, igual que los seres humanos, ¿no? Entonces, los griegos incluso humanizaron a sus dioses, porque para los griegos el centro, el eje de todo era el ser humano, ¿no? El ser humano, ¿ya? A eso le llamamos cosmovisión antropocéntrica, que luego esto cambiará en Edad Media por la cosmovisión teocéntrica, ¿no? En Edad Media ya se plantea que el centro del mundo es Dios, ¿no? Ahí cobra más importancia la religión, ¿no? Pero en esta etapa, Dios es el hombre es el centro del mundo, ¿no? Y esta idea la van a retomar más adelante los renacentistas, ¿sí o no? Los renacentistas también plantean este concepto de el hombre es el centro, ¿no? Bien, vamos a desarrollar los dos géneros más trascendentales de esta literatura clásica, la épica y la dramática, ¿no? Más nos centraremos en la dramática, ¿no? Que es lo que incide más el prospecto, ¿no? Ya, comenzamos con la épica griega. Todos sabemos que la épica es el género de la narración, ¿sí? Se narran hechos grandiosos, hechos trascendentales, ¿no? Que en esta edad antigua se va a componer en verso. Ojo, ¿ah? La épica antigua se expresaba en verso, porque está destinada a la recitación. Es más, esta épica se transmitía en forma oral, no en forma escrita como ahora, que tú puedes leer un libro, ¿no? En este tiempo se transmitía en forma oral para un público noble, para ser escuchado, ¿no? Y en verso, siempre en verso. Actualmente la narración ya no es en verso, ¿no? ¿Cómo es la narración moderna, chicos? ¿Cómo es la narración moderna? En prosa, exacto. Con un lenguaje más libre, más natural, se escribe de corrido. En cambio, en la antigüedad se recitaban las historias de héroes con ritmo, ¿no? Con énfasis al hablar, ¿no? Como es en el verso, ¿no? Y entonces, narración en verso, ¿correcto?
Ya, y aparece la primera especie épica. La primera especie épica en la historia literaria fue la epopeya. Sí, la epopeya. Surge la epopeya clásica, ¿no? Esas narraciones, pues, grandiosas por su temática, ¿no? Con presencia de héroes, de dioses, de monstruos. ¿Por qué? Porque la epopeya se nutre de mitos y leyendas, ¿no? Claro, por eso la presencia de lo sobrenatural, ¿no? Porque se genera a partir de mitos y leyendas anteriores, obviamente, ¿no? Y en este género destacan dos textos primitivos, textos primigenios, atribuidos al poeta Homero, ¿no? Ilíada y Odisea. Son las obras épicas más antiguas del mundo, ¿eh? Se puede decir que aquí comienza la historia de la épica occidental, ¿no? Ambas atribuidas al legendario poeta Homero. Bueno, tú ya sabes que sobre Homero hay todo un debate, una discusión que hasta ahora no termina, la famosa cuestión homérica, ¿no? ¿No? Que es un debate sobre la vida, la existencia del poeta Homero. Una serie, pues, de preguntas sin respuesta, de misterios que hasta ahora, pues, no están definidos. Entonces, no vamos a caer en la discusión, porque esa discusión aún no termina, ya tiene más de 2000 años. En un par de horitas nos vamos a acabar una discusión que tiene más de 2000 años, ¿no? La vida del poeta siempre ha quedado, pues, en segundo plano, y lo que se estudia, lo que se interpreta, es su obra, ¿no? Tanto Ilíada como Odisea. Ahora, el objetivo de la épica, en esta etapa antigua, es elogiar, es exaltar una época gloriosa para los griegos, conocida como la edad heroica, la edad de los héroes, ¿no? ¿Ya? Donde se generaron leyendas sobre héroes, pues, que participaron en grandes hechos bélicos, ¿no? Sobre todo la famosa guerra de Troya. ¿Ya? Se dice que la guerra de Troya ocurrió en la Edad Heroica, entre los siglos XIII y XI antes de Cristo, ¿no? Entonces, de esos hechos sobre la guerra de Troya se generan, pues, leyendas, mitos sobre héroes que luego van a ser, pues, eh, incluidos en las epopeyas, ¿ya? Bien, entonces, el objetivo, elogiar la edad heroica. Vamos a tomar como modelo de obra épica el caso de la Odisea, ¿no? Un clásico de la épica griega, ¿no? Eh, y también vinculado, de hecho, a la guerra de Troya, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí no se describen escenas de la guerra, nos hablan de un héroe que participó en la guerra y que luego de la gran guerra, pues, ¿no? Naufragó, se perdió durante muchos años, ¿no? Entonces, es un modelo de obra épica. Ya, vamos a recordar rápidamente, ¿no? Los rasgos formales y también de contenido. Ya, en cuanto a la forma, en cuanto a la estructura y a la clasificación de esta obra, ya, ahí tenemos que recordar el género, la especie, la estructura, cómo es el lenguaje, en fin, ¿no? Ya, primero, género, de hecho, obviamente esta obra es de género épico. Especie, también queda tácito por su grandiosidad temática, presencia sobrenatural, es una epopeya, ¿sí? La epopeya. La obra, recordemos, también se divide en cantos, ¿no? Todos sabemos que tiene 24 cantos. Ahora, ¿alguien sabe por qué 24? ¿Es una casualidad o tiene una relación, chicos? ¿Ah? ¿Alguien sabe por qué 24 cantos? Si hay una razón, ¿ah? Si hay una explicación de exactamente por qué 24. A ver, te la comento. La Odisea, igual que la Ilíada, se dividieron en 24 cantos en concordancia con el alfabeto griego. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto griego? 24, precisamente. Alfa, beta, delta, epsilon, hasta omega, suman 24 letras. Entonces, en concordancia y en homenaje también, ¿no? Al alfabeto griego, las obras homéricas se dividieron en 24 cantos, ¿ya? Esa es la razón de los 24, exactamente 24. Bien. Y hay una figura literaria en el lenguaje abundante. ¿Cuál es la figura favorita de Homero?
tanto en la Ilíada como en la Odisea. La figura literaria predilecta de Homero. A ver, Epíteto. ¿quién lo recuerda? Muy bien, exacto. El epíteto, el epíteto. Claro, o sea, la adjetivación. El poeta repleta la narración de adjetivos, pero adjetivos que indican cualidades propias, cualidades que caracterizan al ser, a la persona o a la cosa. Por ejemplo, él dice las cóncavas naves, o dice el inmenso mar, ¿no? Las afiladas espadas, ¿no? El astuto Odiseo, ¿no? O sea, marca la cualidad que caracteriza al personaje. Y luego también crea apelativos o apodos que caracterizan al personaje, ¿no? ¿No? Como decir, pues, Odiseo, el diestro en ardides, o sea, el experto en trampas, en engaños, ¿no? O Atenea, aquí marcamos las características formales. Género épico, especie epopeya, tiene 24 cantos. Ah, no te olvides del verso. La obra está compuesta en verso, el verso hexámetro, ¿ya? O sea, verso que mide 6 pies dactílicos. Esa es la forma de medir los versos de los griegos. El, el hexámetro, que implica verso de 6 pies dactílicos, ¿ya? Eso en castellano, digamos, equivale a 18 versos, a 18 sílabas. ¿Ya? Un pie equivale a 3 sílabas. 6 pies equivalen a 18 sílabas, ¿no? Entonces, un hexámetro de 6 pies dactílicos equivale a 18 sílabas castellanas, ¿no? Pero recordemos el nombre, hexámetro, verso de moda en esa época de la épica griega, ¿no? Y ahí está la figura literaria que todos la recuerdan, el epíteto. Ahora, no es la única, obvio que esta es la más abundante, pero hay otra más. La figura que compara. ¿Cómo se llama la figura que compara? ¿Sí? Que es una comparación. Muy bien, excelente. El símil, claro. En esta obra también hay bastantes símiles, ¿ya? Pero no tanto como los epítetos, hay más epítetos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pensamos más en los epítetos. Ahora, en cuanto al contenido, ya aquí nos van a narrar pues, la historia del héroe Odiseo, ¿no? Héroe que naufragó luego de la Gran Guerra, que se perdió 10 años, ¿no? 10 años luego de la Gran Guerra. O sea, en total estuvo ausente de su patria 20 años, ¿no? 10 en la guerra y 10 perdidos, ¿no? ¿Sí? Y en esta historia, pues, del regreso, vemos pues a un héroe que lucha, ¿no? Que no deja de anhelar el regreso a la patria. Hidros, ¿no? Monstruos marinos, como en esta imagen, enfrenta al cíclope Polifemo, al cual le revienta el ojo, ¿no? Logra evadir a las sirenas, ¿no? Que embrujan con su canto, logra pues también sortear la seducción de la bruja Circe, ¿no? Y así pues vive aventuras, incluso una serie de obstáculos, ¿no? Hasta la seducción femenina, que pues son como pruebas, ¿no? En el camino para que él pueda finalmente llegar a su patria, ¿no? De aquí se habla del héroe que ama a su patria, que no importa el tiempo, no importan los peligros, él está dispuesto a enfrentarlo todo con tal de volver a su patria, con tal de volver con sus seres queridos. Entonces aquí se traza el tema también de el amor a la patria y a la familia, ¿no? A la familia. Claro, Odiseo anhela volver a los brazos de su amada Penélope, ¿no? La mujer más fiel del mundo literario, ¿sí o no? Claro, ¿cómo no va a ser fiel esta mujer virtuosísima, ¿no? Que amó y esperó a Odiseo 20 años, fíjate. ¿Quién te esperaría 20 años? A veces no te esperan ni un mes, ¿sí o no? ¿No? Ella esperó 20 años sin olvidarlo, sin reemplazarlo por otro, ¿no?
20 años, estas mujeres quedan pocas, ¿ah? Están en extinción prácticamente, ¿no? Homero siempre te habla de cosas grandes, no te habla de cosas a medias, ¿no? La más fiel, el más fuerte, el más veloz, el más astuto, siempre el más, ¿no? Penélope era la más fiel de todas las mujeres dentro, pues, de esta literatura griega antigua, ¿no? Bien, entonces se traza ese tema, ¿no? El retorno ligado al amor a la patria y a la familia, ¿no? Ahora, en esta obra se resaltan valores, ¿no? Ciertos valores a partir de los protagonistas, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, la literatura griega no solamente busca deleitar con grandes historias, no busca enseñar, o sea, tiene un rol también didáctico, es estético y didáctico, o sea, busca equilibrar también esto de la función literaria, ¿no? Entonces aquí se busca transmitir la idea de que para vencer en la vida no solamente se usa la fuerza. Para vencer a los enemigos o los problemas no solo usamos la fuerza, sino el ingenio, la inteligencia y la astucia. Odiseo es ese hombre ingenioso y astuto que logra vencer eh, a sus enemigos o vencer obstáculos valiéndose del ingenio y la astucia, ¿no? Claro, ¿cómo es que venció al cíclope Polifemo, por ejemplo? Si era un gigante. Cuerpo a cuerpo lo mataban, ¿sí o no? No podía usar la fuerza. Tenía que usar el ingenio, la astucia. Claro, tú sabes que en esa aventura, pues sí, pues lo embriagó, ¿no? Así es, Samuel lo embriagó, ¿no? Se gana su confianza, lo embriaga y lo convenció de que él se llamaba Nadie. Eso también es parte del engaño, ¿no? Yo me llamo Nadie, así me llaman mis padres y mis amigos, ¿no? Y él le creyó. Y luego que él se emborrachó, le reventó el ojo con una estaca, ¿no? ¿No? Le hirió, le reventó el ojo, el cíclope grita, pide auxilio a todos los cíclopes de la isla. Y cuando de afuera le preguntan, ¿quién te hiere, quién te mata? ¿Qué dice Polifemo? Nadie me hiere, nadie me mata. Y los cíclopes, pues desconcertadísimos, nadie le hiere, nadie le mata, ¿por qué grita así? Seguramente tiene una enfermedad, un dolor, que su padre Poseidón le cure sus penas. Y lo abandonaron, los cíclopes todos se fueron, dejaron al pobre Polifemo ciego y humillado, ¿no? Entonces Odiseo así se libra él y sus hombres de ser devorados por el gigante Polifemo, ¿no? Incluso, ¿no? A la mañana mueven la roca, el gigante mueve la roca para que salgan sus ovejas, y Odiseo y sus hombres salen colgados de las panzas de las ovejas, ¿no? Que eran ovejas gigantes, ¿eh? Ovejas gigantes, ¿no? Odiseo salva a sus amigos, ¿no? Usando su ingenio y su astucia, ¿no? Igual pasa con lo de las sirenas. Cuando pasa el mar de las sirenas, ya se sabe que el canto de las sirenas embruja y los marinos son arrastrados al mar, las sirenas lo devoran. Odiseo ordena a todos que se pongan ceras en los oídos, para no escuchar el canto embrujador. Y él ordena que a él lo amarren al mástil, pero sin ceras en los oídos, ¿eh? Solo amarrado al mástil. Así grite, así llore, no lo deben desatar. ¿Por qué Odiseo no se coloca ceras en los oídos? ¿Ah? ¿Por qué los demás sí y él no se pone ceras en los oídos? Y solo se hace amarrar al mástil. Es que él ha pensado, pues chicos, ha pensado. Alguien tiene que escuchar, alguien tiene que medir el peligro, alguien tiene que decir en qué momento se escucha y en qué momento se deja de escuchar el canto, ¿no? Él es el termómetro del peligro. Alguien tenía que escuchar. Odiseo es el único que piensa en este grupo, chicos, ¿ya? Entonces, por su ingenio y su astucia, él pues logra, ¿no? Sobrevivir y salvar peligros, ¿no? Bien, y así pues a él también se le ocurrió, ¿no? Se le ocurrió, ¿no? Eh, Se le ocurrió esto del caballo de madera, ¿no? Que fue el mayor engaño de la historia bélica, ¿no? ¿No? Esa treta del caballo de Troya, que también es una trampa ideada por Odiseo, ¿no? Para que los griegos ataquen desde dentro prácticamente, ¿no? Desde dentro, ¿no? ¿No? Y así pues darían fin a la guerra arrasando con Troya desde adentro, ¿no? Bien, entonces Odiseo es el arquetipo del hombre ingenioso y astuto.
Esta obra, chicos, también tiene un mensaje. Homero nos ofrece una visión de la vida a través de esta historia. Esto es una metáfora de la vida, chicos, ¿no? Aquí Homero nos enseña, con esta historia de las aventuras de Odiseo, ¿no? Que la vida es un viaje difícil, claro, lleno de peligros, de obstáculos, de problemas, de piedras en el camino, ¿sí o no? Pero que son necesarios enfrentarlos. Es necesario afrontar peligros para llegar a la meta, para lograr nuestros destinos personales. Así como Odiseo enfrentó a estos monstruos marinos, cíclopes, brujas, para llegar a Ítaca. Igualmente, tú y todos nosotros tenemos que enfrentar obstáculos y peligros en la vida si queremos lograr nuestro destino personal, ¿no? Entonces, Homero es un sabio realmente. La vida no es fácil, pues, chicos. La vida está llena de, de peligros y obstáculos, ¿no? Que son necesarios, dice el poeta, enfrentarlos para lograr nuestros destinos, ¿no? Ese es el gran mensaje de la Odisea. La Odisea nos inspira a eso, a luchar en la vida, a enfrentar peligros y a lograr metas, lograr metas. Entonces, como te das cuenta, estas obras no solamente buscan deleitar, sino buscan también transmitir enseñanzas para la vida, ¿no? Listo. Eso, chicos, respecto a la Odisea, ¿no? Hay algunos aspectos también puntuales que luego vamos a ver a través de las preguntas, ¿ya? Ya, vamos ahora a enlazar el asunto de la tragedia, ¿ya? De la tragedia. ¿Ya? La tragedia. A ver, algunos comentarios. Mm, mm, ya, Samuel comentaba, para escuchar la sirena, ¿no? Claro. Y para ver a su esposa, de paso. Claro, obviamente, salvando todos estos peligros, el plan es llegar pues a Ítaca y reencontrarse con Penélope. Cosa que lo logra, ¿no? Sí lo logra, ¿no? Pero tuvo que vivir muchos peligros, eso sí, ¿no? Bien, ahora sí, vamos al asunto de la tragedia. Entramos ya al terreno del el género dramático, ¿no? Más conocido como teatro, que fue otra gran invención de los griegos, el teatro o género dramático, ¿no? ¿Ya? Cuya primera especie, la más antigua, fue justamente la tragedia, ¿no? Esa especie teatral donde pues hay una temática funesta, una temática del dolor, del sufrimiento, ¿no? El hombre condenado al sufrimiento, ¿no? Y que experimenta pues destinos malos, ¿no? Al final pierde la vida, ¿no? O sufre una gran desgracia, ¿no? Entonces la tragedia nos va a hablar de eso, y esta fue la gran creación de la cultura griega también. Veamos, recordemos el origen. ¿Cómo surgió la tragedia griega? Ya, el origen de la tragedia está vinculado al culto a Dionisio. El culto a Dionisio. ¿Quién era Dionisio? Dionisio, en la mitología. Claro, así es, Ximena. Ajá, ya lo recordaron todos, ¿no? El dios del vino, el dios del vino, el dios de los borrachos, ¿no? Ya, también es el dios de la fertilidad de la tierra. A él lo adoran los campesinos, ¿no? Hacen cultos para que él les dé fertilidad a la tierra, ¿no? Donde ellos viven, ¿no? También es el dios del éxtasis, del desenfreno, de las grandes celebraciones. Claro, Dionisio es el que le enseñó pues a los humanos, según la mitología, a preparar el vino, a disfrutar el vino, a hacer grandes celebraciones, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces los griegos celebraban el culto a Dionisio en primavera. Ellos creían que él resucitaba todas las primaveras y hacían grandes fiestas en su honor. Los griegos salían a las calles llevando la imagen de Dionisio en una especie de comparsa o procesión. Ellos se pintaban la cara, se ponían pieles de cabra, así con panderos y flautas, iban por las calles
haciendo una celebración a Dionisio. Luego dice que hacían una ronda frenética ante el altar de Dionisio, donde los griegos danzaban y cantaban para su Dios, ¿no? Danzaban y cantaban para su Dios. Y aquí resaltamos el canto, el himno a Dionisio. ¿Cómo se llama el canto en honor a Dionisio? El canto en honor a Dionisio, a ver, te recuerdo, comienza con di, de ditirambo, ¿ya? El ditirambo, ya ahí lo ponemos, ¿no? El ditirambo es el canto a Dionisio, es un canto de alabanza, es un himno a Dionisio, ¿ya? Es un canto así apasionado, apasionado, incluso con gritos, ¿no? ¿Ya? En honor a Dionisio, ¿ya? Este es el ritual, digamos, ¿no? Los griegos danzan y cantan, ¿no? En honor a Dionisio, cubiertos con pieles de cabra. Y ahí, a partir de esto se acuñó el término tragedia. Surge así la palabra tragedia, que proviene de la voz griega tragoidía, que tiene dos voces, ¿no? Tragoi o tragos, que significa macho cabrío, y ode, que significa canto, ¿no? Entonces, tragedia significaba canto del macho cabrío. Porque tiene que ver con este culto donde los griegos cantan a Dionisio cubiertos con pieles de machos cabríos, con pieles de cabra, ¿no? Claro, ellos querían imitar a esos seres míticos que adoraban a Dionisio, los famosos sátiros, ¿no? ¿Se acuerdan de ellos en mitología? Mitad hombre y mitad cabra, ¿no? Con aspecto humano, pero también con aspecto de cabra, ¿no? Y eran sumamente lujuriosos, ¿no? Perseguían a las ninfas en los bosques y hacían fiestas con las ninfas, ¿no? Que eran también otras lujuriosas, ¿ah? Se juntaban lujuriosos con lujuriosas y hacían fiestas. Imagínate cómo terminaría eso, ¿no? ¿no? Entonces, los griegos están imitando a los sátiros, por eso se cubren con pieles de macho cabrío o de cabra, ¿no? Bien, y resaltamos ahora la finalidad. La tragedia tiene un objetivo. Según Aristóteles, que es el máximo estudioso de la tragedia, en su libro La Poética, él dice que el fin máximo de la tragedia era producir catarsis, ¿sí? Producir catarsis. Y todos sabemos, pues, que catarsis es purificación moral o purificación del alma, ¿no? Mediante la compasión o el temor, ¿ya? La catarsis de la tragedia implicaba que el público, al espectar esas escenas tan desgraciadas, tan dolorosas de los héroes, ¿no? Esos destinos tan funestos de los héroes, los griegos se identificaban y se conmovían, sentían temor y compasión, decían, eso me puede pasar a mí, o decían, qué triste, qué injusto es el destino de este héroe, y se ponían a llorar, ¿no? Hasta lloraban los espectadores viendo las tragedias griegas. Y en ese momento dice que ellos sentían una especie de liberación. Claro, porque ellos reflexionaban sobre la historia trágica y comprendían pues que toda rebeldía humana tenía un destino malo y para remate inevitable, inevitable. Entonces los griegos sentían que aprendían lecciones, que aprendían a moderar sus pasiones, a sacar los sentimientos malos, a quedarse con lo bueno, ¿no? La tragedia les estaba limpiando el alma. Esa era la catarsis de la tragedia griega, ¿no? La purificación del alma, pero a través de la identificación con la historia trágica del héroe, ¿ya? Hay varios tipos de catarsis, hay también catarsis emocionales, ¿no? Que alguna vez todos habremos sentido, ¿no? ¿No te ha pasado que te has conmovido y has llorado así como un desahogo? Claro, ¿no? Sí, pues, ¿no? Imagínate, pues, que
has tenido una desilusión. Yo me acuerdo cuando tenía 17 años, tuve una desilusión, ¿no? Ya, pues justo en ese tiempo sale la película Ghost. ¿Te acuerdas de la película Ghost? El fantasma del amor, película romántica. Ya, pues viendo la película, me vienen los recuerdos, ¿no? Como a ti también te puede pasar, escuchas una canción, justo has terminado, estás con una canción y te dan ganas de llorar. ¿Sí? La canción es para ti, ¿sí? ¿No? Piensas eso. Entonces, te conmueves, te dan ganas de llorar, ¿no? Pero te estás desahogando, ¿no? Entonces, eso también es una catarsis emocional, ¿no? Aquí la catarsis era más moral, digamos, para moralizar al público, ¿ya? Bien, y ojo, no se olviden, amigos, con este datazo, ¿no? Si te preguntan, ¿en qué momento el culto se convierte en teatro, ¿no? Ya mira, el paso del culto a la representación dramática o teatral se produce cuando del grupo coral se destaca un solista llamado corifeo que comienza a contestar o a dialogar con el coro, ¿ya? A este solista se le llama corifeo, que es el director del coro, ¿ya? Llega ese momento en que el corifeo decide dialogar con el coro, le hace preguntas, le responde al coro, y en ese instante ya no es un culto, ya se convierte en una representación teatral, ¿ya? Y comienzan a dialogar sobre un dios, sobre un héroe, ¿no? Y entonces comienza así la historia del teatro, ¿ya? Cuando el corifeo dialoga con el coro, con el grupo coral, ¿ya? Y así este corifeo pasa a ser el primer actor, ¿ya? El corifeo, que era solamente director del coro, se convierte luego en el primer actor. Y así comienza ya la historia del teatro, ¿listo? Esto, chicos, fue un aporte de un griego que casualmente es considerado el primer actor de la historia dramática, el famoso Tespis, ¿ya? Tespis fue corifeo de coro en las fiestas dionisíacas y un día se le ocurrió ponerse su máscara, ¿no? Y dialogar con el coro. Allí comienza la historia del teatro, ¿ya? Con Tespis, el primer actor. Muy bien. Veamos algunos datos adicionales. El teatro. En cuanto a la estructura del teatro, los griegos decían teatrón, que significa lugar donde se representa, lugar donde se actúa. El teatrón, que era pues casi un coliseo, tipo un estadio, ¿no? Eh, se construía al pie de las colinas, aprovechando las pendientes, y estaba formado por tres espacios básicamente. La esquene, que es el escenario donde están los actores, los actores. Debajo hay un círculo o a veces semicírculo llamado orquesta. Orquesta, no es una orquesta musical, no, es un lugar destinado al coro. Ahí se ubicaba el coro que participa en la obra, el coro participa en la obra, el coro comenta, dialoga, el coro sabe el destino del héroe, el coro hace las reflexiones también durante la obra, ¿no? ¿Ya? Ellos se ubican en la orquesta. Y luego viene la gradería, ¿no? Que es para el público, para los espectadores, ¿ya? Entonces, esquena para los actores, orquesta para el coro y gradería para el público. Son las partes del teatro griego, ¿no? ¿Ya? Y algo típico, pues, de la representación es que los actores siempre usaban máscaras, ¿no? Usaban máscaras para personificarse, para convertirse en un héroe, en un dios o en un monstruo también, ¿no? Con la máscara se personificaba, ¿no? Todos los actores en el teatro antiguo griego usaban máscaras, ¿no? Máscaras. Por eso que a los actores le llamaban hipócrites. Hipócrites significa el que usa máscara,
¿no? El que usa máscara. Y de ahí viene la palabra hipócrita, ¿no? Que es el doble cara, ¿sí? Tiene una careta, ¿sí? ¿No? Ya, entonces, en el sentido de que, ¿no? Aparenta cosas, dice cosas que, o dice lo que no es, ¿no? Ese es el hipócrita, pues, ¿no? Bien, entonces, los actores se personifican a través de máscaras. Y no se olviden, amigos, de estos tips adicionales, ¿no? Sobre los otros eh, elementos del teatro griego. El coreuta, el corifeo y el corega, ¿no? Que suelen ser motivo de preguntas, ¿no? En exámenes. A ver, primero aclaremos que los actores siempre son varones. Sí, en esta época no se permite la participación de la mujer. ¿Sí? Los griegos no permitieron que las mujeres actúen, o sea, no existían actrices en esa época, por cuestiones religiosas y principalmente por machismo. O sea que los griegos eran una sociedad patriarcal, o sea, ahí la autoridad, la ley, lo representaban los varones, ¿no? No permitían que las mujeres participen en la vida pública, ¿no? Eh, tampoco en las representaciones teatrales, ¿no? Entonces no había mujeres en el teatro. Pero sí, ojo, sí hay personajes femeninos. Sí hay personajes femeninos, si no, no existiría pues Yocasta, Electra, Antígona, ¿no? Pero esos papeles femeninos lo hacen los varones. Varones disfrazados, con careta de mujer, con túnica de mujer, hacían papeles femeninos, pero eran varones, ¿no? Varones disfrazados de mujeres, ¿no? Bien, entonces siempre son varones y usan máscaras para personificarse. Y a ellos los acompañan los coreutas, ¿no? Que son, pues, básicamente los integrantes del coro, los miembros del coro, y son copartícipes o testigos de la suerte o destino del héroe. Ellos se ubican en la orquesta delante del escenario. Ellos participan en la obra, a veces representan al pueblo, a veces ellos representan a la conciencia también del héroe, del protagonista, ¿no? Otro elemento participante es el corifeo, que ya lo mencionamos antes, es el director solista del coro. Él era el que mejor cantaba, por eso él dirigía el coro, ¿no? Y con el paso del tiempo pasó a ser actor. ¿Ya? El corifeo eh, planteará el diálogo con el coro, con los coreutas, y se convierte en el primer actor. ¿Listo? Otro elemento que hay que también definir es el corega. El corega, ojo, no participa en la obra, pero él financia. Él corre con los gastos. Era un hombre rico, adinerado, ¿no? Que corría con todos los gastos de la representación, ¿no? Con todos los gastos de la fiesta, porque esto se da en medio de una fiesta, ¿no? ¿Ya? Y todo a cambio simplemente de ganar honor, de ganar respeto, admiración de parte del pueblo. O sea, no hay aquí ganancia, no se cobra por entrar al teatro griego. Es gratuito, es para el pueblo, ¿no? Todo a cambio de honor, respeto, admiración, ¿no? Nada más, ¿no? Bien, y aquí, ojo con la idea de los actores que van, ¿no? Apareciendo poco a poco. El primer actor fue introducido por Thespis. Él justamente fue el primer actor de la historia teatral. Luego se añade un segundo actor y esto es aporte de Esquilo. Él añadió el segundo actor. Luego viene Sófocles y añadió el tercer actor. ¿Ya? El tercer actor. 3 actores en escena, máximo, más el coro. El coro que siempre está ahí cantando, comentando lo que sucede en la obra, ¿no? Bien, así se va configurando la tragedia griega. Uh, ya, un ratito, quería verificar algo. Ya, aquí, qué extraño, no está la diapositiva. Hay una que
que habla sobre las características de la tragedia griega. Bueno, las recordamos porque ya las conocemos seguramente. En la tragedia griega, en cuanto a los personajes, ¿cómo son los personajes, chicos? ¿Son de clase popular o de clase noble? ¿Cómo son las tragedias, los personajes de las tragedias? Si haces un vistazo, Edipo Rey, Agamenón, Antígona, Prometeo, ¿no? Siempre hablan de personajes elevados, ¿no? Personajes que no son pues populares, no son campesinos, no son siervos ni esclavos, te hablan de reyes, de héroes, de dioses, semidioses, ¿no? O sea, personajes elevados, ¿no? Personajes aristocráticos en todo caso, ¿no? ¿Ya? Entonces la tragedia es de corte aristocrático, por sus personajes elevados, ¿no? En cuanto a la temática constante, pues siempre se va a hablar del destino, ¿no? Tema clave de la tragedia es el destino fatal, ¿no? Los griegos plantean esta idea de la fatalidad a través de la tragedia, sobre todo, ¿no? Eh, o sea, la idea de que el destino ya está trazado, ya está escrito por sus dioses, ¿no? Y toda lucha humana es inútil. Toda lucha por evitarlo o cambiarlo es inútil, ¿no? Si se profetiza que el héroe morirá al día siguiente, eso se va a cumplir. Si se profetiza que ese pueblo será destruido, eso se va a cumplir. Si profetiza que él volverá con los suyos, ¿no? Eso se va a cumplir, ¿no? Entonces, el destino es una ley que se cumple inevitablemente, ¿no? Y toda lucha contra un destino malo era inevitable, ¿no? El destino se cumple como una ley, y porque está impuesta por sus dioses. Pero llama la atención que los héroes de las tragedias, a pesar que saben que van a perder, que su destino se va a cumplir en forma desfavorable, ¿no? Ellos igualmente luchan contra el destino. Eso es lo que le da grandeza al héroe griego, al héroe trágico, ¿no? Él lucha contra el destino. No se resigna, no se, digamos, se queda cruzado de brazos. No, él lucha contra el destino. Quiere, ¿no? Quiere controlar su destino, ¿no? Por eso es un héroe. Porque si no lucha sería un cobarde, ¿sí? Entonces, aquí se plantea la lucha del hombre contra el destino, ¿no? A pesar que no tendrá fruto, ¿no? Igual lucha, ¿no? Y finalmente algo que también no hay que olvidar, chicos, en las tragedias, de hecho que tienen que haber escenas, pues, escenas de muerte, escenas violentas, escenas sangrientas, pero todas esas escenas violentas, sangrientas, nunca se representan ante el público, nunca se presentan ante el público. Solamente se da a entender que ocurre, se informa, se sobreentiende, pero nunca se representa ante el público, ¿correcto? Eso es una ley en el teatro griego, no representar la violencia ante el público, porque eso es caer en lo grotesco, ¿no? ¿No? Y la tragedia tenía que ser pues, una obra de arte, ¿no? Que conmueva, ¿no? Que moralice al público, ¿no? ¿No? Entonces, la violencia queda sobreentendida, no se ve, no se ve. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, nombramos aquí a los principales representantes de la tragedia griega. La famosa trilogía griega, conformada por Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Ellos forman la trilogía griega. Ya, Esquilo es importante porque sin duda él es el padre del teatro griego, de la tragedia griega, ¿sí? Él es el creador de la tragedia griega, frente a las bases de la tragedia griega. Y famoso por sus trilogías, ¿no? Él es el que compuso las trilogías, el único, ¿eh? El único que hizo trilogías en este género, ¿no? ¿Ya? O sea, esas obras trágicas monumentales, conformadas por tres tragedias, ¿ya? La trilogía es una gran tragedia formada por tres tragedias menores, que se representan durante 3 días consecutivos, ¿sí? Tú has escuchado la trilogía Orestiada, ¿sí, no? La Orestiada de Esquilo, que comienza con la tragedia Agamenón,
sigue con las Coéforas y termina con las Euménides. Son 3 tragedias, pero que forman una sola historia. Y se representa durante 3 días. O sea que el público tenía que ir 3 días al teatro, ¿no? 3 días seguidos al teatro. Porque si solo iba un día, no entendían la obra. Había que ir los 3 días. Entonces, esas eran las trilogías, ¿no? Pero luego viene Sófocles y desecha la trilogía. Sófocles va a superar a Esquilo, ¿no? Siendo más joven, él lo va a derrotar en un certamen dramático en Atenas, ¿ya? Y el pueblo pues lo aclama como el mejor trágico griego. Él desecha la trilogía y presenta tragedias individuales, ¿ya? Tragedias que se cierran en una sola puesta en escena. No hay que venir al segundo y al tercer día. Se cerraba en una sola puesta en escena. Tragedias individuales, ¿ya? Como Edipo Rey, ¿no? Como Antígona, como Electra, como Ajax, son tragedias individuales. No son secuencias o series de 3, ¿no? Además, el gran aporte de Sófocles fue haber introducido la psicología de personajes. Él profundiza en la personalidad de sus héroes. A través de los diálogos y las acciones vamos a conocer cómo son sus personajes por dentro, ¿no? Hace una introspección del personaje, ¿no? Entonces, comienza así la psicología en la literatura. Ese es el aporte de Sófocles, ¿no? Y más adelante ya vienen las novelas psicológicas, hasta los poemas psicológicos, ¿no? Pero la psicología en la literatura la iniciaron los griegos, sobre todo en este campo de la tragedia, ¿no? ¿Ya? Bueno, de ahí vamos a ahondar un poco más cuando hablemos de su obra Edipo Rey, ¿no? Y el tercero de esta trilogía griega es Eurípides, que es el más joven de todos, y será llamado el más trágico de los trágicos. El más trágico de los trágicos. No porque sea superior a Esquilo o a Sófocles. Le llaman así porque él va a crear un teatro de pasiones violentas, donde sus personajes van a moverse por pasiones muy violentas que anulan la razón, que anulan toda sensatez, ¿no? Y ojo que sus protagonistas mayormente son femeninos, ¿sí? Sus obras tienen como protagonistas a reinas o princesas, ¿no? O diosas también, que están movidas por pasiones violentas, como el caso de Medea. Medea es una tragedia de Eurípides donde la protagonista, que casualmente es Medea, eh, vive atormentada por los celos, es sumamente posesiva, sumamente posesiva. Bueno, así son, pues, ¿no? Las muchas mujeres, ¿no? Es su naturaleza, chicos. Hay que comprenderlas. Las mujeres no se conforman con una parte de ti. Ellas lo quieren todo. Todo tu tiempo, toda tu atención, todo tu cariño, ¿no? Y ella era así, pues. Ya, pero Medea era ya demasiado posesiva, ella era medio tóxica, ¿no? Perseguía a Jasón a todas partes. Ella estaba casada con Jasón y lo perseguía a todas partes, ¿ya? No lo dejaba nunca solo, con el temor, pues, de que le iba a engañar, ¿no? Hasta que le llega el rumor de que Jasón ha tenido una aventura con una princesa, ¿no? Y Medea explota de furia, pues, ¿no? Primero eliminó a la rival, la envenenó, y luego, en un arrebato de furia, luego de enfrentarse con Jasón, terminó matando a sus propios hijos. Ella degolló a sus 3 hijos, ¿ya? Una escena, pues, completamente irracional, porque sabes que la madre, pues, naturalmente protege a los hijos, no los mata, ¿no? No les hace daño. En este caso, ella mató a sus hijos. Dice que para castigar la infidelidad de su marido, para castigar la conciencia del infiel, ¿no? Medea es un personaje sumamente complejo, ¿no? ¿No? Movida por pasiones muy violentas, ¿no? Entonces,
Por eso le llamaron a él el más trágico de los trágicos, por las pasiones violentas de sus protagonistas, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en Sófocles, ya que es el máximo exponente de la tragedia griega. ¿Ya? Sófocles va pues definitivamente a superar a su maestro que fue Esquilo, ¿no? ¿Ya? Y va pues a consolidar, ¿no?, la tragedia griega. De ahí que es llamado el máximo exponente de la tragedia griega. ¿Qué caracteriza a su obra teatral? Ya, como ya se dijo, a diferencia de Esquilo, Sófocles prefirió la tragedia individual, no la trilogía, desechó la trilogía. ¿Ya? ¿Qué más? Sófocles incrementó a 3 el número de actores. Claro, con Esquilo habían 2 actores más el coro. Sófocles añade el tercer actor, llamado también triagonista. ¿Ya? El tercer actor es llamado triagonista. 3 actores en escena más el coro. Ahora, una pregunta. ¿En la obra de Sófocles solo hay 3 personajes? ¿Solo participan 3 personajes? En Edipo Rey, por ejemplo, ¿solo hay 3 personajes? No. No, sí o no. En Edipo Rey hay más de 10 personajes, pero solo hay 3 actores. ¿Mm? Lo que pasa es que esos 3 actores provistos de máscaras entran al escenario, actúan, ¿no? Se retiran, uno o dos o todos, y regresan con otra máscara, con otro personaje, ¿sí o no? 3 actores hacen todos los personajes, masculinos y femeninos, ¿ya? Solo hay 3 actores y el coro que siempre está ahí pues cantando, comentando, ¿no? ¿Ya? Con la presencia de 3 actores, Sófocles amplió el campo de acción dramática, aumenta o da prioridad a la acción de los personajes, ¿ya? Porque no olvides que el coro siempre está cantando. En el teatro de Esquilo, el coro tenía un rol muy marcado, ¿no? Constantemente participaba el coro, pero aquí el coro participa menos, ¿ya? Predominan las acciones y los diálogos de los actores y el coro participa menos, ¿ya? ¿Qué más? Sófocles inició la humanización de la tragedia. Claro, ¿por qué? Porque antes de él, con Esquilo, en las tragedias intervenían dioses, héroes, monstruos. O sea, tenía un corte más mitológico, ¿no? Más mitológico. En cambio, con Sófocles, todos los personajes son seres humanos. Ya no intervienen dioses ni seres sobrenaturales. Todos seres humanos, personas como todos, que tenían virtudes y defectos y que sufrían desgracias, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, inicia la humanización de la tragedia, que se consolida luego con Eurípides, ¿no? Pero él inicia la humanización de la tragedia. ¿Qué más? Sófocles también aportó el aspecto psicológico, ¿no? Él profundizó en la personalidad de sus héroes. Nos muestra la interioridad de sus personajes. Esa lucha interior, esas angustias, ¿no?, de sus personajes, ¿no? ¿Ya? A través de los diálogos vamos a conocer cómo son sus personajes por dentro. Él no te va a decir, ¿ah? Él no te va a decir que es el bueno, el malo, no, tú lo vas a descubrir, ¿no? A través de los diálogos y las acciones, ¿no? Bien. Esta era la diapositiva que debió estar antes. Ya lo dijimos, ¿no? Las características, ¿sí? Los personajes nobles, el sentido fatalista de la vida, la violencia que no se representa ante el público, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Ya, así que pasamos. Ahora sí, analicemos el caso Edipo Rey. Obra archiconocida, ¿sí? Pero siempre hay detalles que resaltar, pues, ¿no? Para enfrentar las preguntas. Ya, a ver. Primero, Edipo Rey, pues ya sabemos que es una tragedia, ¿no? Pero que está basada en un mito, el famoso mito de Edipo, que es parte de una colección, ¿eh? Es parte de una colección
de mitos conocida en la cultura griega como el ciclo tebano. Ahí lo estoy escribiendo. El ciclo tebano. ¿Ya? Es una colección de mitos sobre la ciudad de Tebas y sus gobernantes, ¿no? Tebas, que fue una ciudad pues, constantemente castigada por los dioses, ¿no? Ocurrieron crímenes y hechos luctuosos, ¿no? Entonces, el mito de Edipo es parte del bisabuelo, una historia larguísima. Edipo, rey de Sófocles, no lleva a teatro toda la historia de Edipo, ¿eh? No presenta, porque sería imposible, ¿no? Presentar todo el mito en la tragedia, porque el mito es larguísimo, pues el público tendría que ir pues toda una semana para ver la obra completa o la historia completa, ¿no? Edipo, rey de Sófocles, lleva a teatro la parte final del mito, ¿ya? Solamente el final del mito, la parte más dolorosa, cuando Edipo descubre la verdad de su vida, descubre, ¿no? ¿No? Que ya cometió sus crímenes, sin darse cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es lo mismo las acciones del mito que las acciones de la tragedia. Pero obviamente tiene una relación. El mito es la base, la base. Por otro lado, este mito es muy conocido por los griegos, archiconocido por los griegos, porque esto se contaba durante generaciones, de padres a hijos, ¿no? Lo que Sófocles hace es llevar esto a teatro, y lógicamente él le da el nivel, pues el nivel de literatura, le da ese lenguaje estético, poético, ¿no? Porque una cosa es lo que la gente cuenta y lo que ya el escritor compone, ¿no? Claro, lo que se cuenta es simple, así como de repente tu abuelita te contaba historias del terror, ¿no? ¿No? Con un lenguaje sencillo, para que se entienda, pero eso se puede llevar a la literatura con un lenguaje, pues, estético, ¿no? Como es en la literatura, ¿no? Entonces, él hizo eso, él embelleció la historia y la llevó a teatro, ¿no? Bien, la historia mítica nos da información de lo anterior a la tragedia. Aquí nos hablan del origen de Edipo, que él nació en Tebas, ¿no? En Tebas, de Layo y Yocasta, ¿sí? Edipo es tebano, nació en Tebas de la unión de Layo y Yocasta, ¿no? Pero surge la profecía, esa profecía pues funesta sobre el destino de Edipo, ¿no? ¿Sí? Edipo estaba predestinado a cometer dos crímenes, ¿no? Parricidio e incesto, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué si Edipo es un inocente? Probablemente, ¿no? Aquí uno puede decir que es injusto, ¿no? ¿Por qué a él lo castigan así? ¿Por qué ese es su destino, ¿no? Lo que pasa es que aquí se plantea que él ha heredado la culpa de su padre. ¿Ya? Él ha heredado la culpa de su padre. El causante de todo esto fue Layo, el rey Layo, su padre. ¿Ya? De tal modo que los crímenes o vicios que tuvo el padre se transmitieron al hijo, ¿no? Él cargó con la culpa de su padre, ¿no? Que era una creencia, pues, ¿no? Que se planteaba en esos tiempos también, ¿no? Y sucede que Layo, pues, fue el corrupto, el rebelde, ¿no? El libertino que se burlaba de sus dioses, el que corrompió a muchos jovencitos. Sí, Layo era bisexual, estaba con mujeres y estaba con hombres. Corrompió a un príncipe llamado Crisipo. Según el mito, él violó al príncipe Crisipo, provocando su suicidio incluso, ¿no? Y por eso que el padre de ese príncipe, el rey Pélope, maldice a Layo y le desea la muerte y le desea un castigo para toda su descendencia, ¿no? Ahí comienza, ¿no? Esta maldición contra Layo, ¿no? ¿Ya? Que lo va pues a cumplir el hijo, ¿no? El hijo, ¿ya? Entonces Edipo escuchará en el templo del oráculo, ¿no?
su destino, que él matará a su padre y se casará con su propia madre. Por eso que Edipo escapa, pues. Él huye de la ciudad. Perdón, estamos adelantándonos. Primero Layo escucha la profecía de un adivino y para evitar que se cumpla ese destino, Layo y Yocasta acordaron que ese niño tenía que morir, ¿no? Tenía que morir. Pues Layo envía al siervo de su palacio al monte llevando al niño con la orden pues de matarlo, de que ese niño debe morir, ¿no? ¿No? De que le atraviesen los clavos con los tobillos con clavos, que vengan las fieras y lo devoren, ¿no? Bueno, pero como todos sabemos, eso no llega a suceder, ¿no? Viene un pastor con sus ovejas y le ruega a este siervo que lleva al niño que se lo entregue, ¿no? Para que él lo críe lejos, ¿no? Y así Edipo se salva, pues. Él no muere ese día. Edipo será llevado por este pastor a el reino de Corinto. Edipo crecerá en Corinto, ¿no? Criado por el rey Pólibo y la reina Mero, que serían sus padres adoptivos, ¿ya? Edipo no sabe que es adoptivo, ¿no? Ya, pues crece con los reyes de Corinto, ¿no? Hasta que pues, él también va a escuchar la profecía, pues, ¿no? Va al templo del oráculo, que era una costumbre, es preguntar por el futuro, ¿no? Y el oráculo le revela, pues, lo mismo que le dijeron a Layo, ¿no? Que él matará a su padre y se casará con su propia madre, ¿no? Edipo, horrorizado, pues, ¿no? Por ese destino espantoso, Edipo le dice no al destino, no a los dioses y huye de esa ciudad. Comienza a escapar lo más que pueda. Él cree que alejándose de Corinto y de los reyes, evitará su destino. Irónicamente es al revés, ¿no? Porque mientras él más se escapa, más se acerca a su destino, ¿no? Y así Edipo corrió, avanzó durante días, hasta que llegó pues a ese cruce de caminos donde tuvo el encuentro con un noble y sus acompañantes, ¿no? Que lo enfrentan, Edipo se defiende, mata a dos sirvientes, luego sale el noble ilustre del carruaje, es atacado, Edipo se defiende y lo mata, ¿no? Pero ¿quién era este rey a quien ha matado? Era Layo, su padre. O sea, ahí se cumple la primera parte de la profecía. Edipo ha matado a Layo en un cruce de caminos, ¿no? Luego llega a la ciudad, al día siguiente llega a Tebas, donde él nació, y ya pues la reina Yocasta quedó viuda, jovencita. Su padre, el rey, el anciano Creón, le dice al pueblo que aquel hombre que los libre de la malvada esfinge será rey y se casará con Yocasta, ¿no? En Tebas estaba la esfinge, un monstruo mitológico que devoraba a todo aquel que no resolvía sus enigmas, ¿no? Nadie había resuelto los enigmas hasta que llegó Edipo, ¿no? Edipo, pues, era eh, el muchacho hábil, astuto, ¿no? Ingenioso también, ¿no? Muy inteligente, ¿eh? Claro. La esfinge lo ve y lo desprecia. No sabe que Edipo era un muchacho sabio, inteligente, había estudiado en el Apu de Corinto, pues, claro, él va a resolver el enigma, ¿no? Le resuelve el enigma de cuál es el animal que en el día camina en dos patas, en la tarde en dos, no, en el día en cuatro, ¿no? En el día cuatro patas, en la tarde en dos patas y en la noche en tres patas. Y Edipo le resolvió el enigma. ¿Quién es el animal que camina en el día en cuatro patas, en la tarde en dos y en la noche en tres? Está hablando en metáfora, ¿no? No es literal, ¿no? La respuesta, el hombre, ¿no? El hombre, ¿no? El hombre, ¿no? El día es la metáfora de la infancia, cuando el hombre gatea, ¿no? La tarde es la metáfora ya de la adultez, cuando el hombre camina en dos pies. Y la noche es la metáfora de la vejez, la ancianidad, cuando el hombre usa bastón, tiene tres patas, ¿no? Es el animal de tres patas, ¿no? Era la respuesta, la esfinge no soporta, ruge, siente un lanzazo que le abre en toda la espalda y se arroja a un abismo. Corre y se arroja a un abismo. Edipo salva la ciudad de la esfinge. Es el héroe. Y como premio lo nombran rey y le dan la mano de la reina Yocasta, la viuda Yocasta.
se casó con Yocasta y tuvo 3 hijos con ella. No, perdón, 4, ¿no? 4 hijos con ella. Cometió incesto, ¿no? Pero él no sabe, él no se da cuenta de lo que le rodea, ¿no? Edipo se casa sin saber, pues, ¿no? Que ella es su madre. No lo podemos condenar, chicos. Él es cierto que comete los crímenes, ¿no? Pero no lo hace conscientemente. Él no tiene conciencia de lo que está haciendo. Más bien él cree que es afortunado, ¿no? Ah, qué suerte, ¿no? Me nombran rey, tengo un palacio, riqueza, una reina que me ama, un pueblo que me llama héroe, ¿no? Él cree ser afortunado, no sabe, ¿no? La realidad que le rodea, ¿no? Entonces, el mito va explicando todo esto. La tragedia va a abarcar la parte final del mito. Lo que sigue después del mito, de esto que he contado, ya se ve en la tragedia de Edipo Rey. ¿Ya? La tragedia, ojo, nos presenta entonces solo el final del mito. En la tragedia, los hechos se ciñen a la regla de las 3 unidades. Ojo con esto, Edipo Rey respeta la regla de las 3 unidades dramáticas, que luego serán llamadas unidades aristotélicas. Edipo Rey tiene unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de espacio. O sea, la obra presenta una sola historia en un solo día, en un solo lugar. ¿Ya? Esas son las unidades aristotélicas. ¿Ya? Todo ocurre en el frontis del palacio del rey Edipo. Todo ocurre en un solo día. ¿Ya? La tragedia inicia cuando Edipo enfrenta la peste en Tebas. ¿Ya? Todo el pueblo de Tebas viene a pedir ayuda al rey para que lo salve de la peste. Todos de rodillas, llorando, cargando hijos muertos, le ruegan al rey que los salve de la peste, ¿no? Edipo se compromete a ayudar, ¿no? Envía a su cuñado Creonte para que consulte al oráculo cuál es la solución para acabar con la peste, ¿no? Creonte le informa que el oráculo ha dicho que la peste es un castigo para toda la ciudad, para todos. ¿Por qué? Porque en esa ciudad vive el asesino del rey anterior, del rey Layo, ¿no? La solución para acabar con la peste es encontrar a ese asesino y desterrarlo de la patria. Edipo escucha esto de que hay un asesino y se asusta. ¿Hay un asesino entre nosotros? ¿Un matarreyes? Si mató al rey anterior, de repente me mata a mí también, ¿no? Y Edipo ordenó que busquen a ese asesino. Se declara vengador de Layo. Edipo maldice al asesino de Layo. El infeliz no sabe que se está maldiciendo a sí mismo, ¿no? Entonces comienza la búsqueda del asesino. Ese es el nudo de la historia, ¿no? Esa es la acción principal, la búsqueda del asesino. Y en esta búsqueda pues van llegando personajes que van develando la verdad. Llega el adivino. ¿Cómo se llamaba el adivino en Edipo Rey? El adivino ciego, que va a revelar la verdad, ¿no? A ver, se llamaba Tiresias. Bien, Carla, Tiresias, ¿no? Tiresias es llevado al palacio del rey. Edipo, pues, lo llena de elogios. Tú eres el sabio, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Tú eres nuestro salvador, nuestra esperanza. Dinos dónde está el asesino, ¿no? Pero Tiresias se negó, no quiso revelar la verdad al comienzo, ¿no? No, que lo que yo sé te hará sufrir, le dice, ¿no? Edipo dice, dilo nomás. Si es de mi familia, igual lo castigaré, dijo, ¿no? No, desdichado, no preguntes más, no debo yo estar aquí. Se negó a colaborar. Grecia se libera de su lazarillo y quiere alejarse, y Edipo pues lo llena de insultos, le dijo, ciego miserable, le dijo, ¿no? Mago de pacotilla, farsante, cómplice de la peste. Y Teresa, que se estaba yendo tranquilo, al escuchar tantos insultos, ya pues se amarga, se voltea sadazo, se achora, ¿no? Y le dice la verdad, ¿no? Dice, ¿me has llamado ciego? ¿Te burlas de mi ceguera? Tú tienes ojos, pero no ves nada, le dice, ¿no?
Eres tú el asesino que andas buscando. Eres tú el maldito que causa la peste. Naciste de quien no debías. Mataste a quien no debías. Antes de que termine este día, tú que eres un rey, serás un pordiosero. Y tú que ahora ves, nunca más verás. O sea, hasta le vaticina lo que le va a pasar ese día. Y lo señala como el causante de la peste. Pero Edipo no le cree. Edipo piensa que lo están calumniando, que su cuñado ha conspirado para dejarlo mal, para que lo destierren y él se queda con todo, ¿no? Entonces Edipo ordena que expulsen al adivino de su palacio y se enfrenta a su cuñado, ¿no? Aquí ya pues aparece Yocasta, ¿no? Y le reprocha a Edipo, ¿por qué él quiere matar a su hermano, ¿no? A Creonte, ¿no? Edipo dice que Creonte es un traidor, ¿no? Que atrajo un adivino, que lo acusó de ser asesino, y lo peor, que le profetizó que perdería su reino y hasta sus ojos. La reina se muestra y dice que no crea pues en estas profecías de estos adivinos que, que lo que dicen no se cumple, que nadie puede conocer el futuro, ¿no? Y para convencerlo le cuenta la historia de Layo, que a Layo también le predijeron su futuro, que un adivino llamado Loxias le dijo que él tendría un hijo que lo mataría, pero que eso no se cumplió, porque el hijo murió antes que el padre y a Layo lo mataron unos asaltantes en el cruce de caminos que da a esa ciudad, ¿no? Cuando Edipo escucha eso, le viene el recuerdo pues, del crimen que cometió años atrás, ¿no? En ese cruce de caminos que se llamaba la Fóside, la Fóside. Él le pregunta, ¿dónde mataron a tu esposo? Ella repite, en la Fóside, donde el camino se abre en tres, ¿no? Y Edipo se da cuenta, ay, de mí, yo maté a un hombre en ese lugar. Dime, Yocasta, ¿cuándo mataron a tu esposo? Y ella dice, fue un día antes de que tú llegaras a esta ciudad. Dime cómo era él, descríbelo, de repente es el mismo que yo maté, dijo, ¿no? La reina le describe a Layo. Layo era un hombre que ya lucía canas, tenía tu misma estatura, tenía tus mismos ojos, le dice, ¿no? Y Edipo se va horrorizando pues cada vez más, ¿no? La reina dice, no sufras, al rey lo mataron entre varios. Dicen que fueron como 20 los que lo atacaron. Así contó el sobreviviente, ¿no? Edipo le cuenta su versión también, que él solo se enfrentó a un noble y a sus acompañantes, que lo atacaron, ¿no? Que él mató a dos sirvientes, ya ese ilustre que ellos llevaban, y uno escapó. Todo coincide menos el número de asesinos, ¿no? La reina insiste en que no sufra, que al rey lo mataron entre varios. Lógicamente el sobreviviente ha mentido, pues, ¿no? Por eso que hay esta versión falsa, ¿no? Edipo se siente por momentos aliviado, pero pide que traigan al sobreviviente para que cuente pues cómo murió Layo, ¿no? Si fueron varios o uno solo quien lo mató, ¿no? Entonces se busca ahora al sirviente de Layo. Mientras tanto llega un mensajero de Corinto, donde creció Edipo, ¿ya? Que informa la muerte del rey Pólibo, que Pólibo ha muerto, ¿no? Y que Edipo tiene que ir pues a los funerales y ser coronado nuevo rey también de Corinto. Edipo al escuchar eso se siente nuevamente librado del destino, porque él siempre tuvo el temor de que algún día mataría a su padre. Ahora le dicen que su padre ha muerto, que no lo ha tocado. Entonces dice, el destino no se cumplió, ¿no? Y él le dice al mensajero, a pesar que mi padre ha muerto, nunca volveré a Corinto, porque aún vive mi madre, Mérope. No volveré por temor a casarme con mi propia madre. Entonces el mensajero ahí le revela la verdad de su origen. Ha llegado la hora de que sepa la verdad. Mérope no es su madre, no es su madre verdadera. Mérope es su madre putativa, o sea, adoptiva, ¿no? ¿Ya? Que ella lo crió, pero él no es hijo de Mérope.
El mensajero dice que él lo encontró al recién nacido Edipo en un monte, que iba a ser asesinado, y luego él lo rescató y lo llevó pues a Corinto, ¿no? Pero Mérope no es la madre. Mérope no podía tener hijos y aceptó criar a Edipo, ¿no? Edipo, al escuchar eso, nuevamente se ve atrapado por el destino, ¿no? Pregunta, ¿quiénes son mis padres verdaderos? El mensajero no lo sabe. El que sabe eso es el siervo del ayo, que justamente es traído al palacio, y aquí es donde se destapa la verdad. El mensajero va a ser interrogado, pero el siervo del ayo va a ser interrogado, torturado, y él confiesa que los padres de ese niño eran los reyes de Tebas, ¿no? Layo y Yocasta. Layo es tu padre, Yocasta es tu madre. Cuando Edipo escucha eso, él descubre, él comprende, pues, ¿no? Que su destino ya se cumplió, que ha matado a su propio padre, que ha cometido incesto con su propia madre, ¿no? ¿No? Se siente el ser más impuro sobre la tierra, ¿no? Yocasta igual, entonces viene el trágico desenlace que todos conocemos, pues, ¿no? Al final sabemos que la reina se ahorca, Edipo se arranca los ojos, ¿no? Cosa que, ojo, no se representa ante el público, ¿eh? Todo esto ocurre fuera de la escena. La reina desaparece gritando, se escuchan gritos, lamentos, la reina se suicida, Edipo va detrás de ella, luego un sirviente informa todo lo que ha pasado, que la reina se ahorcó, que Edipo lloraba, gritaba, que ya no quería ver más la realidad, agarró dos agujas de oro y se arrancó los ojos, ¿no? Ya todas esas escenas violentas ocurren fuera de la escena, ¿no? Bien, Edipo y Yocasta se autocastigan al final. Es más, Edipo se agrega otro castigo, el autodestierro. Ordena su propio destierro. Edipo marcha al destierro en la miseria total, ¿eh? Sin reino, sin riqueza, sin familia, sin ojos, sin nada, ¿no? Se va al destierro. Una pregunta, chicos, ¿por qué Edipo ordena su propio destierro? Porque él era rey, podía quedarse, ¿no? Podía ordenar, pues no me quedo, ¿no? Sigo siendo rey, ¿no? ¿Por qué Edipo ordenó su propio, o para qué se desterró Edipo? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo nota? Eco, bien Ximena, para acabar con la peste. Claro, esa es la solución, pues, ¿no? Que dijo el oráculo. El asesino del ayo debe ser desterrado para que la peste termine. Edipo finalmente se sacrifica, pues, ¿no? Él, él cargará con la culpa de la ciudad de Tebas y se autodestierra para que su pueblo se salve. Por eso que Edipo es considerado un chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquel, pues, que carga con la culpa de otros, ¿no? ¿Ya? Carga con la culpa de otros. Para evitar la condena a los demás, él se sacrifica, ¿no? Me hace acordar como cuando a Alan García ya lo iban a descubrir y apareció un chivo expiatorio. Uno de sus ministros se echó la culpa y fue a prisión. Cargó con la culpa del culpable, el verdadero culpable. Ese fue un chivo expiatorio, ¿no? El que carga con la culpa de otros para evitar su condena, ¿no? Su sufrimiento. Ya, ¿cómo se llama este? Mantilla fue a la cárcel, sí. Cargó con la culpa de su jefe, Alan García, ¿no? Es una historia oscura, chicos, ¿no? Pero eso sí, cuando salgas de hijo, vas a tener tus millones asegurados. Sacrifícate nomás. Tu familia quedará asegurada. Esa fue la ley, el acuerdo, ¿no? ¿No? Ya, entonces, Edipo termina siendo el chivo expiatorio y, por último, el héroe de esta historia, que salva a su pueblo. Ya, finalmente aquí, ojo, la metáfora de visión ceguera. Se dice, pues, que la ceguera de Edipo simboliza la adquisición de sabiduría, mientras que la visión física equivale a ignorancia. Claro, cuando Edipo tenía ojos, no se daba cuenta de la realidad. Al final descubre la realidad de su vida, de su origen, se arranca los ojos. ¿Por qué? Porque él ha llegado a la conclusión que la verdadera visión no es la de los ojos,
sino la del alma. La visión de los ojos es muchas veces engañosa, dice, ¿no? Es cierto, que a veces nuestros ojos nos engañan, chicos, ¿no? Nos dejamos distraer por algo y nuestros ojos nos engañan, ¿no? Por eso que en la antigua Grecia la ceguera era sinónimo de sabiduría, porque ellos, como no miraban la realidad exterior o el mundo real, no se dejaban engañar o distraer por cosas que ocurrían en el entorno, ¿no? Ellos reflexionaban, meditaban y tenían una sabiduría, una visión distinta del mundo, ¿no? Entonces, la ceguera en este caso equivale a adquisición de sabiduría, de visión verdadera, ¿ya? Listo, listo. Esa es la idea de Edipo Rey. Ya no te olvides de todo esto. Ocurre en un solo día, en un solo lugar, ¿no? Cumple con la regla de las 3 unidades dramáticas. Ya, a ver, ¿alguna consulta, chicos? Porque ya vamos a revisar la práctica. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Bien, bien. Entonces vamos a revisar las preguntas. Ya, a ver, la primera pregunta. Sobre la trascendencia de la literatura griega clásica, marque la afirmación correcta. La trascendencia, o sea, la importancia en el tiempo, ¿no? De la literatura griega. A ver, ¿cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? Cerebro, a ver. Tuvo concepción antropocéntrica, ya, racional, monoteísta. Ah, aquí se cayó la clave. Monoteísta, o sea, la creencia en un solo Dios. No, pues los griegos eran politeístas, hay un montón de dioses, los dioses del Olimpo. Lo mató monoteísta, no es monoteísta. A ver, sigamos buscando. Ya, a ver, Carlita dice la D, y también vemos por ahí la clave A. A no puede ser porque dice cosmovisión teocéntrica, o sea, el centro del mundo es Dios. Pero esta concepción es ya de la cultura cristiana en la Edad Media, no es de la cultura griega. La D fue un paradigma que se perennizó en el tiempo. Esa es la respuesta. La literatura griega es un paradigma, es un modelo que ha inspirado a muchas generaciones a lo largo del tiempo. Por eso se llama clásica, pues, ¿no? ¿Qué es lo clásico? Lo que perdura en el tiempo, lo que nunca pasará de moda a pesar del tiempo, ¿no? Claro, esa es la respuesta. Clave de fue un paradigma, un modelo de perfección artística que ha inspirado a través del tiempo, ¿no? Listo, esa es la clave, ¿ah? Ya, siempre leamos completo todos los enunciados para ir descartando. Ya, 2. Según la perspectiva del narrador presente en la epopeya Odisea, marque la opción correcta. Ya, según la perspectiva del narrador, o sea, el tipo de narrador, ¿no? ¿Cómo es el narrador en la Odisea? Recuerda que el narrador es la voz que cuenta la historia, ¿no? No es el autor, ¿eh? Tú ya sabes que el autor es la persona que escribe el libro, pero el narrador es la voz que está contando la historia. Voz ficticia, hermano, una voz ficticia, ¿no? A ver. Ya, vemos ahí una doble propuesta. Unos plantean que es la A, otros dicen la D. Ya, a ver, en la Odisea. Es cierto que el narrador cuenta todo este regreso de Odiseo desde que sale de la isla de Calipso hasta su vuelta a Ítaca, ¿no? Pero hay una parte en que Odiseo se vuelve narrador, ¿sí o no? Claro, hay una parte en que él cuenta sus propias aventuras.
Y en ese instante él se vuelve narrador y a la vez es protagonista. No toda la narración de la Odisea es omnisciente. ¿Eh? Aquí se combinan los dos, chicos. Hay narrador omnisciente y va a haber también narrador protagonista. Los dos casos. ¿Eh? En la Ilíada sí todo es omnisciente. El narrador sí es completamente omnisciente. En la Odisea hay los dos tipos, omnisciente y protagonista. ¿Ya? El A dice que de principio a fin es omnisciente, sería falso. Sería falso. Emplea estilo indirecto libre anticipándose el monólogo. No, esto no ocurre jamás. No hay monólogo ni estilo indirecto tampoco. ¿No? Combina el narrador omnisciente con el narrador testigo. Cuidado, dice testigo. No es lo mismo narrador protagonista que narrador testigo. ¿Sí? El testigo es el que acompaña al protagonista, así como en las aventuras de Sherlock Holmes, ¿no? El doctor Watson acompaña al protagonista, que es pues Sherlock Holmes, ¿no? Ya, pero aquí el narrador es protagonista, descartado, no es testigo. Incluye al narrador protagonista para evocar las aventuras. Eso sí está bien planteado. Incluye a un narrador protagonista. O sea, hay omnisciente y se incluye al narrador protagonista en la parte de las aventuras, ¿no? Para evocar las aventuras. ¿No? Esa es la respuesta, la D. A ver quién dijo la D. Ah, bien, Ximena. Correcto, Gianfranco. Carla, ¿no? Ya, está bien. Ya, pues no se pongan tristes los que no acertaron, porque justamente la idea es pues aclarar las dudas, ¿no? Despejar las dudas, ¿no? La clave D. Entonces se combinan los dos tipos, omnisciente y protagonista. 3. Dice, mas yo subí a la magnífica cama de Circe y empecé a suplicar a la deidad que oyó mi voz y a la cual abracé las rodillas. Y hablándole estas aladas palabras, le decía, oh Circe, cúmpleme la promesa que me hiciste de mandarme a mi casa. Ya mi ánimo me incita a partir, y también el de los compañeros, quienes apuran mi corazón, rodeándome llorosos cuando tú estás lejos. Así hablé, y la divina entre las diosas contestóme acto seguido. Laértida, del linaje de Zeus, Odiseo fecundo en ardides, no os quedéis por más tiempo en esta casa, mal de vuestro grado, ¿no? Según el fragmento anterior de la Odisea, señale la única idea que no corresponde. Ya te están pidiendo la única idea que no corresponde. ¿Ah? Todas son correctas y hay una que no, pues, no corresponde. Vamos a ver. ¿Ah? Ya te das cuenta que esto es la aventura con Circe, ¿no? Y mira cómo dice, habla en primera persona. Yo subí a la cama de Circe, mi ánimo. Siempre habla en primera persona. Hablé, ¿no? Él es narrador protagonista, ¿no? Ya, a ver. Refiere la aventura del héroe Odiseo en la isla de Ea. Ah, aquí había que recordar que Circe gobierna la isla de Ea, es la reina de la isla de Ea, así como Calipso gobierna Ogygia, ¿no? Circe es la reina de la isla de Ea. O sea, esta está bien, ¿no? La primera está bien, ¿no? Muestra el deseo del héroe Odiseo por retornar a su patria. ¿Se nota o no? Claro, cuando dice, oh Circe, cúmpleme la promesa de mandarme a mi casa, por favor, déjanos ir, ¿no? Y Circe acepta, pues, ¿no? Sí, sí muestra el deseo del héroe por volver a su patria. Se hace uso de la figura epíteto y el narrador protagonista. A ver, ¿hay o no hay epíteto? A ver, reconoce el epíteto si es que lo hay. ¿Hay o no hay? No, seguros. ¿Y qué es esto de Odiseo fecundo en ardides? ¿No es el apodo que caracteriza al personaje? Ah, sí hay, sí hay. Sí hay. Claro, aquí hay que tener una agudeza de visión. Aquí está
minucioso, ¿no? Más minucioso, ¿no? Así es, pues, la pregunta del texto, ¿no? Y entonces, fecundo en la 10 si es epíteto de Odiseo. Y el narrador es protagonista, claro, el narrador está contando su propia historia, ¿no? Lo falso es la D. ¿Por qué? Mira lo que dice. La hechicera, luego de retener los 7 años, liberará al héroe. Tú sabes que la que retiene 7 años a Odiseo es la ninfa Calipso. Calipso. Ella lo retuvo 7 años en su isla, ¿no? ¿Ya? En su isla. Claro. Circe, sí, estuvo con Odiseo, pasó la noche con él, ¿no? Aunque dicen que fue una noche bien larga, ¿no? Pero aún así, pues no son 7 años, ¿ya? No son 7 años. Entonces, esto no concuerda, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Esta es la respuesta clave de Do. Ahí está. ¿Ya? Sí, la clave es la D. Siguiente. Uy, salió la clave. Ya, pero bueno, vamos a justificar la clave. Ya, me piden verdadero o falso sobre la Odisea, si eres esa hechicera que convertía a los hombres en cerdos. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. No hay duda ahí, ¿no? El poema inicia con la narración del fin de la guerra de Troya. Esto es falso. No comienza con el fin de la guerra. Lo primero que se ve en la Odisea es el concilio de dioses, la asamblea de dioses, donde Atenea pide a Zeus la liberación de Odiseo, ¿no? Así comienza la Odisea, con el concilio o asamblea de dioses. ¿Poseidón acompaña a Odiseo para protegerlo? No, pues lo ataca más bien, él lo odia, ¿no? Euriclia es la primera en reconocer la identidad de Odiseo en Ítaca. Sí, ella es la esclava antigua del palacio, incluso la que crió a Odiseo de niño, y ella lo reconoce cuando le vio una cicatriz en el muslo, ¿no? Con esa cicatriz, marca inconfundible, lo reconoce, ¿no? A pesar que estaba con apariencia de mendigo, ¿no? Lo reconoce, ¿no? Polifemo cuenta a su padre Hades el engaño de Odiseo. Claro, el cíclope, ¿no? Le reclama justamente a Hades por su ojo y pide castigo para Odiseo, ¿no? Y te da razón por la que Odiseo se pierde más, ¿no? Verdadero, ¿sí? Entonces sí sale la B, ¿no? Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Sí está bien, sale la B, ¿no? 5. La llegada tardía de Odiseo o Ulises a Ítaca se debió a... ¿Por qué se retrasó su regreso? ¿Por qué tantos años, tanto demoró en volver a Ítaca si solo era el Mediterráneo, ¿no? O sea, no era, pues, no era un viaje por todo el mundo, ¿no? Sino en la zona del Mediterráneo, ¿no? Según la obra, ¿no? Ah, lo que pasa es que hay alguien que hace que él se pierda y se pierda y se pierda más, ¿no? Claro, ese es Poseidón, ¿no? Poseidón, ¿no? El padre de Polifemo no es Poseidón. Sí es. El padre de Polifemo es Poseidón y la ninfa Tosa. Él es hijo de Poseidón. Claro que sí. Y por eso es que Poseidón castiga a Odiseo porque él ha herido a su hijo, a su hijo. ¿Ah? A ver, un momentito. A ver, te leo ahí. Dice, en la 4 dice que Polifemo es hijo de Hades. En la 4, un ratito, la 4, la pregunta anterior. Un ratito, a ver. ¿Sí? Polifemo cuenta a su padre Hades el engaño de Odiseo. Ah, no, este es falso, pues, este es falso. Esto es falso. Ah, es falso. ¿Cuál sale entonces? ¿Ah? Verdadero, falso, falso, verdadero. Sale la D, ¿no? Sí, tiene razón. Aquí era la D. Ya, corrijamos, por favor. Es la D, 4 dedos. ¿Ya? La última es falsa porque Hades no es padre de Polifemo. No, no. El padre de Polifemo es Poseidón. Ujú. Listo. Muy bien, ¿ah?
Gracias, gracias Jimena por esa aclaración. Ya ves, también nos apuramos, ¿no? Sí, sí. Ya ves, todos podemos equivocarnos. Somos seres humanos, falibles, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta luego del error. Listo. Entonces, ahí es la DEA. Ya en el PDF que les mando, les corrijo ahí la clave. ¿Ya? Ya, entonces, ahora sí, en esta pregunta 5 la clave correcta sería dedo también. ¿Ya? Es la venganza de Poseidón por cegar a su hijo Polifemo. Ya, a ver, avanzamos. 6. Hijo de Laertes, del linaje divino, Odiseo rico en ardides, así que quieres marcharte enseguida a tu casa y a tu tierra patria. Vete, enhorabuena. Pero si supieras cuántas tristezas te depara el destino antes de que arribes a tu patria, te quedarías aquí conmigo para guardar esta morada y serías inmortal, por más deseoso que estuvieras de ver a tu esposa. Ya. Por lo que se dice, esta es la escena en que Odiseo está en la isla de Calipso. Calipso le dije, ya, ¿quieres marcharte? Márchate pues. Pero eso sí, si tú supieras cuántas tristezas te esperan, cuántos peligros vas a enfrentar, más te valdría quedarte conmigo y disfrutar de la inmortalidad. Yo te haré inmortal, ¿no? Por más deseoso que quieras ver a tu esposa, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, respecto a lo que dice la ninfa Calipso, ¿no? Dice, ¿cuál es lo correcto, no? Mira, a pesar que ella le ofrece, ¿no? Felicidad, inmortalidad, Odiseo lo que quiere es volver a su patria, ver a su familia, ¿cierto? Por eso que él sale al final de esta isla, ¿no? Ella lo deja ir, ¿no? Entonces la respuesta para esta pregunta es la D, ¿no? El amor a la familia en Odiseo es más fuerte que los obstáculos del retorno, ¿no? Clave dedo. Listo. Vamos a la 7. Sobre el argumento de la Odisea, escriba verdadero o falso, según corresponda. Odiseo retorna a Ítaca a su hogar con ayuda del rey Alcino. Es el rey que le da el barco y lo ayuda, ¿no? Verdadero. Telémaco viaja a Pilos para averiguar noticias sobre su padre. Claro, cuando Odiseo sale de Ojigia, Atenea ordena a Telémaco que salga a buscar noticias de su padre. Y él va a Pilos, también va a Esparta, buscando noticias de su padre, ¿correcto? Penélope teje y desteje un telar engañando a los pretendientes. Claro, ella también es astuta, como dice, o los engaña con el tejer y el destejer, ¿no? Circe ayuda a Odiseo para que pueda arribar a la isla de los Feacios. No, después de Circe viene las sirenas, los monstruos marinos, el viaje al inframundo. Y después ya de que mueren todos los amigos de Odiseo en la isla de las vacas del sol, llega donde Calipso, y de Calipso, de la isla de Calipso, llega a la isla de los Feacios, ¿no? Ya, pero no es con la ayuda de Circe, sería en todo caso con la ayuda de Calipso, ¿no? Que le da la balsa para que salga, ¿no? Ya, entonces no es Circe, ¿eh? No es Circe, falso, ¿ya? Entonces, cerebro, esa es la clave, letra C. La D parecía solista, puede ser, pero disfrazado de sátiro, representa la agonía de macho cabrío, eso no va. Ahí no, pues, no lo, digamos, no lo autoriza como actor, ¿no? 9, ya, fragmento de Edipo Rey, ¿no? Dice el Corifeo, no veo el modo de decir que hayas tomado una buena decisión. Sería preferible que ya no existieras a vivir ciego. Edipo dice, no intentes decirme que esto no está así hecho de la mejor manera, ni me hagas ya recomendaciones. No sé con qué ojo, si tuviera vista, hubiera podido mirar a mi padre al llegar al Hades. Ocultadme sin tardanza, por los dioses, en algún lugar, fuera del país, o matadme o arrojadme al mar,
donde nunca más me podáis ver. Venid, dignaos tocar a un hombre miserable. Creedme, no temáis que mis desgracias no hay quien, sino yo, sea capaz de soportarlas entre los hombres. Con relación al fragmento de Edipo Rey, marque la alternativa correcta sobre las tragedias griegas, ¿no? ¿El personaje central de la tragedia griega pertenece a la clase popular? No, pues un rey, ¿no? No puede ser de clase popular, ¿no? Descartado, ¿no? El coro personifica a Dionisio y será el séquito del protagonista trágico. Bueno, en el fragmento, para empezar, no interviene el coro, no se ve la presencia del coro. Y además el coro no personifica a Dionisio. El coro representa en Edipo Rey al pueblo, ¿no? Al pueblo de Tebas, ¿no? El linaje aristocrático del héroe contribuye a que la fatalidad lo embargue. El linaje aristocrático del héroe contribuye a que la fatalidad lo embargue. O sea, por ser un rey, ¿no? ¿Aumenta la probabilidad de la fatalidad? No es porque sea rey, ¿eh? El héroe debe afrontar la adversidad para lograr su dignidad y grandeza. De entre esas dos, ¿no? Ya, pues aquí, mira, el Corifeo le dice, mejor ya debes morir en vez de quedar ciego con toda esta desgracia, ¿no? Y Edipo dice, no me reproches, no quiero que me des consejos, ¿no? No me juzgues por haberme sacado los ojos, ¿no? Porque ¿con qué ojos voy a ver a mi padre cuando me encuentre con él en el Hades? No quiero verlo, ¿no? No me reproches, o sea, yo tengo que asumir, ¿no? Mi destino, ¿no? Yo sé lo que he hecho, o sea, no me reproches, no me juzgues, ¿no? Sí, pues Edipo está asumiendo su destino y ante esa realidad cruel, pues él ya no quiere verla, ¿no? Ya. Entre la C y la D, pues la mejor respuesta es la D. El héroe debe afrontar la adversidad para así lograr su dignidad y grandeza, ¿no? Es el típico héroe trágico, ¿no? El inocente culpable, ¿no? Que pese a todo, ¿no? Es un héroe, pues, un héroe, ¿no? ¿Ya? Dedo. La pregunta 10. Afirmaciones correctas sobre las características de la tragedia griega. A ver, durante la representación, las partes recitadas estaban a cargo del coro. Ya, aquí mira, en el teatro griego hay parte recitada y hay parte cantada. La parte recitada es de los actores y la parte cantada lo hace el coro, ¿ya? Acá dice parte recitada, a cargo del coro, falso. Esto es con los actores, ¿no? El corega y los actores disfrazados utilizan máscaras. Es falso, el corega no actúa, chicos. El corega solamente pone el dinero, nada más. Él no participa en la obra, no participa en la obra. Falso. El coro se ubicaba en un espacio semicircular conocido como orquesta. Sí, pues mayormente la orquesta es un espacio semicircular, ¿no? Donde se ubica el coro, correcto. Su finalidad fue suscitar la catarsis, purificación espiritual en el público. Claro que sí, ese es su objetivo, el fin máximo de la tragedia. Entonces sale 3 y 4, ahí está, avión, ¿no? ¿De acuerdo? Acá también está mal el tipeo. Es no puede ser la D, pues, ¿no? 2, 3 y 4, el corega no actúa, ¿no? Ya, sale la 3 y 4 nada más. 11, completa correctamente. Dentro del desarrollo del teatro griego, si Sófocles hubiera mantenido los modelos que le antecedieron, a ver, completa. Se plantea una hipótesis. Si Sófocles hubiera mantenido los modelos que le antecedieron, ¿una mujer interpretaría de casta? No, porque en ningún caso hubo mujeres en el teatro griego. La obra de Edipo Rey sería una trilogía. A ver, recuerda, lo anterior a él fue el teatro de Esquilo. Esquilo hizo trilogías. ¿Sí? Si Sófocles hubiese seguido ese mismo esquema, también hubiese hecho trilogías, ¿no? Y Edipo Rey probablemente hubiese sido trilogía, pero Sófocles decidió romper con lo anterior, ¿no?
Ya, pero si se da esta condición, sí se hubiese dado la idea de que Edipo hubiese sido otro. Estamos dando una posibilidad, no es que sea así, ¿ah? Se plantea como una posibilidad, ¿no? O sea, esto sí está bien, ¿ah? ¿Rechaza el fatalismo? No, el fatalismo es constante. ¿Sería el padre del Tirambo? No, nada que ver, ¿no? La clave es la B. ¿Ya? Listo. Entonces, en Edipo Rey, la ceguera del personaje representa, ya la sabemos, ¿ah? ¿Qué representa la ceguera? La C. La C de cerebro, claro. Sabiduría. ¿Y la visión? ¿Qué es la visión? En la obra, según la obra, la visión es Ignorancia. equivalente a ignorancia. O sea, ignoro la realidad a pesar que tengo ojos, ¿no? Listo. 13. Ya, en esta pregunta, Yocasta habla con Edipo, dice, no te preocupes de cuanto dices, escúchame y convéncete. No hay ningún mortal que posea el arte adivinatorio, o sea, nadie puede saber el futuro. Te voy a dar una prueba de ello. Hace tiempo vino al Ayo un oráculo, no diré del propio Febo, sino de sus servidores, de que su destino habría de morir a manos del hijo que naciera de él y de mí. Pero al Ayo, según dicen, lo mataron un día unos extranjeros, unos ladrones en una triple encrucijada. Edipo dice, al oírte mujer, qué incertidumbre del alma, qué turbación de la mente me posee. ¿No? Claro, ella le dice que han matado al Ayo en un cruce de caminos y Edipo se va a acordar de lo que hizo. Por eso dice, que al oírte me das más angustia, más incertidumbre en mi alma. ¿No? Ya. La reina trata, pues, de que Edipo no crea en las profecías, ¿no? Que no, que no se angustie, que se calme, pero al contrario, ¿no? Al decirle que a Layo lo mataron, pues, ¿no? Unos atacantes, ¿no? En cruce de caminos, eso más bien lo angustia más todavía, ¿no? Claro, por eso que la clave correcta aquí es la C de cerebro, ¿ya? ¿Listo? Clave C. La 14. Edipo, el rey de Tebas, al final partirá al exilio para librar a su pueblo de la peste. Por ello podemos afirmar que asume el rol de, La C. él se sacrifica para salvar a los demás, carga con la culpa de la ciudad. Él es un chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Claro, esa es la respuesta. Y la última, terminamos aquí. Tiresias dice, aunque seas el rey, se me debe dar la misma oportunidad de replicarte, al menos con palabras semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no vivo sometido a ti, sino a Apolo. De modo que no podré ser más inscrito como seguidor de Creonte, jefe de un partido. Y puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo, aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras, ni dónde habitas, ni con quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los que están en la tierra. Y la maldición que por dos lados te golpea, de tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará algún día de esta tierra. Y tú que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad, ¿no? Lo correcto. ¿Qué le ha dicho Tiresias? O sea, le va a responder a Edipo, ¿no? Me has llamado ciego y tú estás más ciego que yo prácticamente, ¿no? No sabes lo que te rodea, no ves lo que haces, con quién transcurre tu vida, con quién estás casado, ¿no? Y Tiresias le dice también que ahora que tú ves, estarás en la oscuridad, ¿no? Ya, entonces, clave, finalmente, beso, muy bien. Tiresias le anuncia a Edipo los sucesos fatales que le esperan y todo lo que Edipo se va a cumplir. Edipo perderá los ojos, ¿no? Listo, clave, la B de beso. Bien, amigos, ahora sí, con esto ya estamos concluyendo la sesión de hoy, ¿ya? Y ya nos vemos la próxima.